¿Qué tal a todos los suscriptores de mi canal en YouTube? En esta ocasión he preparado un pequeño video relacionado a la prueba de egreso. Es decir, que cuando el auditor hace su labor de campo, cómo debe de hacer la revisión documental, específicamente en los comprobantes de pago, ¿verdad? O comprobantes de cheque. Entonces, ¿verdad? Por acá ustedes pueden ver, aquí tengo un AMPO, entonces voy a explicar un poco de cómo debe ser la revisión documental en el caso particular, ¿verdad? De las erogaciones, en el caso de los comprobantes de pago, comprobantes de cheque. En primer lugar, ¿verdad? Lo fundamental en una revisión documental debe de ser verificar, corroborar la consecutividad de los cheques. Es decir, si este es mi cheque 2570, este debería ser el 2571, 2572 y así sucesivamente. Es decir, tengo que corroborar que no exista ninguna alteración en el orden consecutivo de los documentos. Si la hay, lógicamente que ahora en auditoría lo que ya no se usan las cédulas sumarias o las hojas columnares, perdón, sino que se hacen, ¿verdad? Todas estas cédulas se hacen en Excel. Entonces, si usted encontrara alguna alteración o se altera el consecutivo, entonces se hace la observación correspondiente. Bueno, entonces, el primer punto es revisar el orden consecutivo de los comprobantes de cheque. Eso es fundamental. No puede ser que un AMPO, ¿verdad? O un archivo esté faltando un cheque, dos cheques, tres cheques o sucesivamente. Eso no puede ser, pero si no, se llama al contador, ¿verdad? Donde le pueda justificar la ausencia de dicho documento. Un segundo punto a revisar en este caso serían las formalidades del cheque. Es decir, si usted tiene un comprobante de pago, ¿verdad? Usted tiene que verificar, uno, en el departamento que se emitió. Dos, la fecha del comprobante, ¿verdad? Que sea del año corriente. En este caso, pues, independientemente, pues, como la auditoría se realiza hacia atrás, pues solamente va a verificar la fecha de emisión del cheque. Segundo, el nombre del beneficiario. Tercero, que coincida el valor en letra con el valor en número. Tiene que hacerse una revisión, prácticamente se vuelve como el cajero de los bancos, ¿verdad? Lo que hace una revisión minuciosa de las generalidades o de las características del cheque, lo que es la ubicación, la fecha, el nombre del beneficiario y que coincide el valor en número con el valor en letra. Por supuesto, ¿verdad? Verificar en casos de auditoría de previo ya se sabe si es firma única o es una firma mancomunada. Entonces ya se tienen en el archivo, en el expediente continuo de auditoría, ya se tiene qué tipo de firma es la que tiene el cliente. Entonces solamente se verifica, ¿verdad? Que coincida lo que tenemos ya en expediente contra la revisión documental. Ese es el segundo punto, ¿verdad? Las formalidades del cheque. Un tercer punto en este caso sería el concepto o la descripción. ¿Por qué es muy importante? Porque al momento de hacer la revisión documental, cuando uno está leyendo qué es lo que se está pagando, como contador uno ya sabe qué cuentas son las que se van a afectar, ¿verdad? En el asiento contable. Entonces, la tercera revisión muy importante es la lectura al concepto o la descripción del documento de pago, ¿verdad? Ese sería el tercer punto a revisar. Un cuarto punto sería la revisión del asiento contable. Es decir, uno, ¿verdad? Tengo que revisar cuáles son las cuentas que están afectando, si el parcial coincide, ¿verdad? Con el cargo o el abono que se está realizando. Entonces, esta revisión del asiento contable tiene que ir acompañada con una pequeña prueba de cálculo, ¿verdad? Hacerle la sumatoria para verificar que efectivamente se cumple la partida doble en dicho documento. Entonces ya llevamos 4, ¿verdad? Puntos importantes a revisar en un comprobante de pago. Tenemos que no se altere el orden consecutivo, las formalidades del cheque, la descripción del documento contable, la revisión del asiento contable, ¿verdad? Con su prueba de cálculo y que se cumpla la partida doble. Un quinto punto muy importante, ¿verdad? Es que el documento esté revisado. ¿Quién lo elaboró? ¿Quién lo revisó?
y quién autorizó el pago, ¿verdad? Entonces esos son elementos de control interno que uno va chequeando en el documento para poder, ¿verdad?, evidenciar de que sí está la autorización correspondiente de dicho documento. Algo que quizás se me escapaba es, ¿verdad?, que estas firmas también puede ir acompañada con el recibir conforme de la persona que está recibiendo dicho pago, ¿verdad? Entonces tenemos 5 revisiones al documento contable. Un punto sexto que podemos agregar es que todo documento igual tiene que venir con la solicitud de cheque. Hay empresas, ¿verdad?, de que no acompañan la solicitud de cheque, pero lo ideal es que se haga una solicitud del pago. Es decir, que el comprobante tiene que ir acompañado con una solicitud de cheque o solicitud de pago, donde lo que contiene pues son generalidades, ¿verdad? El área que está solicitando el pago, el nombre de la persona que solicita, el cheque a favor de quién se va a emitir, ¿verdad? Porque todavía cuando se hace la solicitud no se ha emitido el cheque, el concepto de pago, el número de cheque, o puede ser ya si va a ser transferencia o no, el monto en número y el monto en letra, ¿verdad? Cualquier observación que merezca la erogación del pago y por supuesto, ¿verdad?, la firma del quien solicita, quien revisa y quien va a autorizar. Un séptimo punto, que sería prácticamente el último en la revisión, sería pero muy importante, los soportes. Es decir, que todo pago que se haga debe de tener, ¿verdad?, el documento soporte, el documento respaldo que garantiza, ¿verdad?, de que la emisión de ese cheque, ¿verdad?, está siendo justificado, ya sea por una factura de compra a un proveedor o de materia prima o un proveedor de servicio. Entonces se tiene que verificar, en este caso, ¿verdad?, aquí este soporte está acompañado con una orden de compra. Se hizo la orden de compra, se liberó la orden de compra y una vez liberada la orden de compra, lo que procede es hacer la solicitud del cheque, ¿verdad?, la solicitud de pago y posteriormente la elaboración del documento que va a erogar el efectivo, en este caso el comprobante de cheque de pago, acompañado con su constancia de retención de la DGI, acompañado con su constancia de retención de alcaldía en el caso que sea retenedor, ¿verdad?, un agente retenedor, y por supuesto, ¿verdad?, la factura que acompaña dicho documento. En todo caso, ¿verdad?, si la compra se está haciendo de manera exonerada, debe estar acompañado con su franquicia, o si la compra se está haciendo a un gran contribuyente, entonces debe estar acompañado, ¿verdad?, con una constancia de no retención. Entonces esas son cositas bien básicas o elementales que cualquier asistente de auditoría debe de saber a la hora que está haciendo una revisión documental en las pruebas de egreso, ¿verdad? Y como les decía, ¿verdad?, cualquier hallazgo en esta revisión documental se hacen las observaciones correspondientes. Entonces prácticamente son 7 puntos, ¿verdad?, lo que se lleva a cabo, el paso a paso para hacer la revisión documental de los documentos contables. Lo podemos repasar, ¿verdad? El primero es que no se altere el consecutivo del documento. El segundo sería las formalidades del cheque. El tercero sería la descripción del documento o del pago. Cuarto sería el asiento contable. Quinto serían la firma y sello del elaborado, revisado, autorizado, ¿verdad? Un sexto sería la solicitud de pago y un séptimo sería la revisión de los documentos soporte que están adjuntos a la emisión del cheque. Entonces esa sería prácticamente lo que se hace en una prueba de egresos. Espero que esta información, ¿verdad?, sea de mucho provecho.